Hola a todo el mundo. A ver, enfrentarse a casi un siglo de teatro español para la selectividad, puede parecer una montaña, ¿verdad? Con tantos autores, obras, tendencias, es normal sentirse un poco perdido. Pero tranquilidad, justo para eso estamos aquí. En los próximos minutos vamos a desmenuzar todo lo esencial para que se tenga un mapa súper claro y directo de cara al examen. Vale, pues vamos al lío. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, una pequeña introducción sobre el reto que supone ordenar todo esto. Después, nos metemos de lleno en 3 actos clave. El teatro de antes del 39, luego la etapa de la censura, entre el 39 y el 75, y por último, la explosión de libertad a partir del 75. Y para rematar, una síntesis con la estrategia final para clavar el examen. A ver, es que el principal problema de verdad es cómo organizar todo esto. ¿Cómo conectamos a Lorca con Buero Vallejo? ¿O qué diferencias hay realmente entre el teatro de antes de la guerra y el de la transición? Bueno, pues la clave de todo está en pillar bien el contexto histórico de cada momento. Justo eso es lo que vamos a hacer, construir ese mapa mental, paso a paso. Venga, pues entramos en el primer gran acto. Vamos a ver el teatro tan rico e innovador que se hacía antes de que la guerra civil, lo cambiara todo por completo. Fue una época de unas tensiones sociales y artísticas brutales. Y claro, el teatro fue un espejo perfecto de todo aquello. Pero un momento. Antes de meternos en los detalles, mirad, esta línea de tiempo nos da una visión general de todo el viaje. Se ven clarísimamente los 3 actos, ¿no? Primero, esos años de innovación a tope. Luego, un largo periodo de teatro bajo censura. Y finalmente, ¡boom!, la explosión de libertad que llega hasta hoy. En esta primera etapa, el panorama teatral estaba, partido en 2. Por un lado teníamos el teatro comercial, el que triunfaba, vamos. Era un teatro burgués, bien hecho, entretenido, que no quería problemas. Su rey indiscutible, Jacinto Benavente. Pero por otro lado estaba la otra cara de la moneda, un teatro innovador, súper experimental, muy crítico, que lo que quería era romper moldes. Y aquí, claro, es donde aparecen 2 gigantes que hay que dominar sí o sí, Valle-Inclán y García Lorca. Y claro, si hablamos de Valle-Inclán, es que es imposible no pararse en un concepto que es absolutamente clave, el esperpento. Ojo, que no es solo un estilo literario, es toda una filosofía, una nueva forma de mirar la realidad. Lo que hacía Valle-Inclán era deformar la realidad a propósito, como si la viéramos a través de esos espejos de feria que te alargan o te aplastan. ¿Para qué? Pues para sacar a la luz lo más grotesco y absurdo de la España de su tiempo. Era sin duda su arma de crítica más potente. Y al lado de Valle-Inclán, claro, emerge la que es probablemente la figura más universal de nuestro teatro del siglo XX, Federico García Lorca. Es que su genialidad es algo único. Fue capaz de coger lo más hondo de la tradición popular andaluza. Pensemos en el flamenco, en las nanas, en ese código del honor tan férreo, y mezclarlo, fusionarlo, con las vanguardias más rompedoras de su época, como el surrealismo. ¿Y qué sale de ahí? Pues un teatro poético, cargado de símbolos y con una fuerza emocional que te deja sin palabras. Si queremos entender a Lorca, la casa de Bernarda Alba es la obra. Fijémonos un poco en su estructura, que es muy clara. Todo arranca con una orden, una imposición brutal, el luto. Bernarda encierra a sus hijas. A partir de ahí la tensión no hace más que crecer. Es como una olla a presión alimentada por el deseo y los celos. El punto álgido, claro, es la rebelión de Adela, la más joven, que desemboca en la tragedia. Y el final es terrible. Vuelve al principio. Otra imposición, la del silencio, para guardar las apariencias. Es una crítica demoledora a esa España asfixiante y represiva. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Mi vigilancia lo puede todo. Es la definición de tiranía. Así de simple. Bernarda no es solo una madre, no. Es el símbolo de un poder autoritario que aplasta cualquier tipo de libertad individual. Esta cita es oro para analizar el temazo de la obra. Ese choque brutal entre autoridad y libertad, entre lo que la sociedad impone y lo que una persona desea. Y bueno, después de la guerra civil, se baja el telón. Se acaba toda esa efervescencia creativa. Entramos en la larguísima noche de la dictadura. Para la gente de teatro, el reto ya no era ser el más innovador. El reto era simplemente poder decir algo. La censura estaba en todas partes, controlándolo todo. Así que el teatro tuvo que reinventarse para poder, para sobrevivir y seguir hablando. Y es aquí donde nace lo que se ha llamado el teatro posible. ¿Y qué es eso? Pues literalmente el único teatro con un poco de crítica que se podía hacer. No se podía atacar al régimen de frente, era impensable. Así que los autores se volvieron unos maestros del lenguaje simbólico, de la metáfora, de hablar entre líneas. Era un juego constante, un tira y afloja con los censores, para ver qué se colaba y qué no. Y el gran maestro, el número 1 de este teatro posible, es Antonio Buero Vallejo.
Hay que pensar que él vivió la represión en carne propia, fue condenado a muerte por el franquismo y luego le conmutaron la pena. Sabía perfectamente de lo que hablaba. Por eso, todo su teatro gira en torno a la tragedia del ser humano, a la injusticia social y, muy importante, a esa búsqueda de una lucecita de esperanza, incluso en la oscuridad más absoluta. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacía para esquivar a los censores? Pues con mucho ingenio, usaba símbolos muy potentes. Por ejemplo, una escalera para hablar de la imposibilidad de progresar en la vida, o la ceguera para hablar de la gente que no quiere ver la realidad. Sus personajes suelen tener defectos físicos, taras, que en realidad son un símbolo de limitaciones morales o sociales. Y aunque sus obras son tragedias, casi siempre deja una puerta abierta a la esperanza. Historia de una escalera es sin duda el ejemplo perfecto de cómo criticaba el inmovilismo de la sociedad española sin decirlo directamente. Y entonces llegamos a 1975. Muere Franco y entramos en el tercer acto. Se abren las compuertas. De repente hay libertad. El teatro español vive literalmente una explosión de creatividad. Todo lo que había estado prohibido, todo lo que se había callado, vuelve con una fuerza increíble a los escenarios. Y claro, surgen muchísimas voces y estilos completamente nuevos. Y este gráfico lo refleja muy bien. Es una explosión de diversidad. Por un lado vuelven los autores que estaban en el exilio, como Alberti. Por otro, surgen grupos de creación colectiva, como Els Joglars o la Fura dels Baus, que rompen con el teatro de texto de toda la vida y apuestan por algo mucho más visual, más físico, muy impactante. Y por supuesto aparecen comedias que ya pueden hablar sin pelos en la lengua de la nueva sociedad. En resumen, el teatro se convierte en un espacio más plural y libre que nunca antes. Muy bien, hemos hecho un buen repaso a todo el siglo. Así que ahora toca la parte final. Vamos a juntar toda esta información y a ver las herramientas clave para que luego, en el examen, todo salga de forma clara y ordenada. A ver, esta tabla es una maravilla, porque lo resume todo, pero todo, de un solo vistazo. Es una herramienta de estudio brutal. Aquí se puede comparar súper bien cómo el contexto, la dictadura, la democracia, influye en las tendencias, en los autores y en lo que se buscaba en cada momento. Pillar estas conexiones es de verdad la clave para sacar una notaza. Y ya para rematar, unos consejos súper prácticos. Primero, hay que estructurar la respuesta por orden cronológico, tal como lo hemos hecho. Eso da una imagen de orden y claridad tremenda. Segundo, definir los conceptos clave, como esperpento o teatro posible. Eso demuestra que se sabe de lo que se habla. Tercero, y esto es fundamental, citar siempre autores y obras para apoyar lo que se dice. Y cuarto, comparar. Buscar las diferencias y parecidos entre las épocas. Eso de verdad marca la diferencia. Y terminamos ya, pero con una pregunta para pensar un poco. Si un Lorca con esa sensibilidad que tenía para la opresión, o un Buero Vallejo con esa mirada tan crítica, estuvieran hoy aquí, ¿qué teatro escribirían? ¿Qué espejos nos pondrían delante de la cara? ¿De qué injusticias o de qué cosas absurdas de nuestra sociedad hablarían? Darle una vuelta a esto es la mejor forma de darse cuenta de que el gran teatro, al final, siempre nos está hablando de nosotros, de nuestro presente. Mucha suerte con todo.